Lo que vamos a revisar hoy día es la administración de memoria, es decir, de qué forma se estructura la memoria para poder trabajar con el sistema operativo. Vamos a ver que existen tres formas de hacerlo. La primera es la monoprogramación sin intercambio ni paginación. No vamos a hablar de los términos de intercambio, que es el swap, el pasar de la memoria principal a la memoria secundaria, o la paginación, que es una forma de dividir la memoria en este contexto. Simplemente nos vamos a concentrar en la monoprogramación. ¿Qué significa monoprogramación? Una sola cosa a la vez. El sistema operativo de OS es el típico ejemplo de esto. Les he mostrado varias veces que cuando se quería trabajar en DOS, teníamos que esperar a que termine un programa para poder hacer el siguiente. ¿Cómo se dividía la memoria en este momento? Tenemos desde la dirección 0 hasta la dirección X, cualquiera, que la memoria, la primera parte era ocupada por el sistema operativo y la segunda parte por un programa de usuario. Así que en la práctica la memoria se dividía en dos partes, para el usuario y para el sistema operativo. El sistema operativo lo que cargaba eran apenas tres archivos: el io.sys, el ms2.sys y el command.com. Los dos primeros hacían la parte de administrador de recursos y el command.com era el programa que mantenía todas las instrucciones en memoria, de tal forma que era la interfaz de usuario, los comandos. Ahora, también en la época en la que salen las primeras PCs, se empieza a pensar de que se podía economizar memoria. Entonces, se colocaba el sistema operativo en ROM y toda la memoria era disponible para el programa de usuario. Pero ¿de cuánta memoria estamos hablando a esta altura? Inicialmente, 640K. Con eso arranca DOS. Con eso es suficiente para poder trabajar. Luego recién se empieza a incorporar más memoria como 1 mega, 2 megas, 4 megas, etc. Y el DOS ya no puede manejarlos. Entonces empieza a utilizar elementos como memoria expandida, memoria extendida. Se van creando mecanismos que le permitan aprovechar más memoria de la que puede direccionar. Pero aquí estamos hablando de los 640K. Entonces, se colocaba el sistema operativo en ROM y teníamos 640K para un usuario. Cualquier programa de usuario debería pesar menos que eso para poder caber en memoria. Aquí no había intercambio ni librerías dinámicas, nada por el estilo. Sin embargo, vamos a ver que las librerías dinámicas no es un invento de los sistemas operativos actuales. Justamente DOS, por el hecho de tratar de aprovechar la evolución tecnológica de la cantidad de memoria que se estaba produciendo en diferentes máquinas, es que inventa distintos tipos de mecanismos. Y vamos a verlo más adelante, que los DLL se originan de uno de esos mecanismos. Otro concepto interesante de esta división la ha hecho IBM. La memoria principal está constituida del programa de usuario y el sistema operativo en RAM, esas dos, tal como lo hacía en esta parte. Sin embargo, colocaba algunos elementos en ROM, de tal forma que le ayuden a que no todo se coloque en la parte de RAM, sino también en ROM. ¿Cuál es el inconveniente de poner algo en ROM? Que no podemos modificarlo. Entonces, si el sistema operativo cambiaba de versión, lo que habíamos puesto en la ROM, en la máquina, venía de fábrica y no se podía alterar. Eso era un gran inconveniente. IBM en sus primeras PCs hace algo interesante. Las primeras PCs no tenían disco duro, no lo necesitaban porque no se almacenaba gran cosa de información. Se trabajaba con todo lo que era disquetes. Disquetes inicialmente de 360K, imagínense. Entonces se arrancaba con disquete, el sistema operativo lo constituían básicamente esos tres archivos que les he mencionado, y esos tres archivos se cargaban en RAM y no ocupaban más allá de los 300K. Entonces nos quedaba como 350K para el programa de usuario. ¿Qué pasaba si no colocábamos un disquete en la máquina al arrancar? La máquina, como no sabía que tenía un sistema operativo, no había un disquete donde pueda arrancar, automáticamente partía en ROM. ¿Y qué almacenaba en ROM? GW Basic, un lenguaje de programación que Microsoft tenía antes de tener el DOS. Entonces, este esquema es bastante interesante de la forma en la cual se divide el programa. Aquí corre un solo programa a la vez.
no puede ejecutarse más de uno. Ahora veamos la parte que es multiprogramación, la que conocemos ahora. Todos los sistemas operativos actuales utilizan multiprogramación. ¿De qué forma se puede dividir la memoria tal que permita ejecutar varios programas a la vez? Sabemos muy bien que esto es teoría, porque en la práctica se ejecuta una sola cosa a la vez. El procesador no puede ejecutar más tareas que una. Si bien se turnan y se hacen pequeños tiempos, da la sensación de paralelismo. Sabemos muy bien que una sola cosa a la vez es ejecutada. Para la técnica de multiprogramación se divide la memoria de tres formas. Una con particiones fijas, la otra con particiones variables y la otra con un sistema llamado badibinario. Vamos a ver las tres para entender cómo se divide la memoria. En la práctica, la memoria vendría a ser como una matriz que es dividida en filas y columnas, celdas. Ahora, esas celdas van a ser de tamaño fijo, esas celdas van a ser de tamaño variable, es lo que estamos analizando en este momento. Veamos la multiprogramación con particiones fijas, significa celdas de tamaño fijo. Entonces, podríamos crear memoria con particiones fijas específicamente o inicialmente. Por ejemplo, aquí la memoria se está dividiendo en pequeños pedazos, 2 de 60, 2 de 90, uno de 160 y otro de 180. Vamos a suponer que la primera tarea solicita 140, entonces se va a ubicar en el espacio donde pueda caber, el de 160, y le va a sobrar 20. El segundo trabajo necesita 30. Obviamente le conviene asignarse a un espacio donde no deje mucho espacio sin utilizar, a los de 60. La C necesita 70, se va a ubicar en el de 90, D necesita 30, se va a ubicar en el otro espacio de 60, E necesita 30, se va a ubicar en el espacio de 90, no le queda más porque están llegando en orden, y F que necesita 60, se va a ubicar en el de 180. Si se fijan, en la parte derecha se ven los sobrantes. Los sobrantes, que en este caso podían no ser reutilizados, se llama fragmentación interna. Este es como un espacio desperdiciado. Veamos un gráfico que nos muestra justamente esta interacción. Aquí A utiliza casi la mitad del hueco disponible. Esta parte azul es la fragmentación interna, lo que sobra. B lo mismo, C casi ocupa el espacio completo, D ocupa un poco espacio, E y F. En el tiempo, el proceso C termina, con lo que libera todo el espacio disponible de ese hueco. G luego solicita esta asignación, fíjense aquí, C libera 70, G solicita 80, utiliza el espacio de 90 y ahora solamente le sobra 10. Entonces cada uno puede utilizar de mejor o peor manera esos espacios de memoria. ¿Cuál es el inconveniente de particiones fijas? Es que cuando acaba un proceso, lo que está dejando libre es toda la partición fija y nada más. Y no se la puede usar de otra forma, sino como esa partición del tamaño que está liberado. Si existiese, por ejemplo, este tamaño es 90, y si existiese un proceso que necesita 100, este proceso no va a poder caber en este hueco. Entonces van a haber huecos que no van a ser utilizados, y eso es pésimo para la asignación de memoria. ¿Alguna duda sobre la asignación de particiones fijas? Okay. Entonces, fragmentación interna es todo espacio que sobra y que no se está usando. Fragmentación externa es esa partición que no se puede utilizar porque es pequeña para la tarea que está solicitando. Por ejemplo, aquí estos 90 es un espacio no usado porque lo que necesitábamos era 100. Esto es fragmentación externa y los azules es fragmentación interna.
Ahora, ¿qué pasa si hacemos multiprogramación con partición variable? ¿Qué implica? Que podemos ir cambiando el tamaño de los huecos. La situación inicial. Partimos con 360K, es decir, tenemos un solo hueco grande. A solicita 40, asignamos 40 y aún nos queda 320. B solicita 80, asignamos los 80 y nos queda 240. C necesita 115, nos queda 125. D necesita 50, nos queda 75. E necesita 65, pero apenas, sí, nos queda 10. Ahora, hasta aquí ya se ha asignado de A hasta E. B termina. Ahora tenemos dos huecos que no son contiguos, el de 80 y el de 10. F necesita 60, así que ocupa el hueco de 80 y nos queda 20. Ahora tenemos dos huecos pequeños que no son contiguos, 20 y 10. A libera 40. Tenemos tres huecos que no son contiguos, de 40, de 20 y de 10. La buena noticia es que podemos reutilizarlos, si es que las solicitudes de los procesos siguientes caben en estos huecos. Entonces podemos ver el gráfico. Todo lo que es blanco inicialmente es la memoria disponible. A utiliza la primera parte y todavía queda libre todo esto. B utiliza la segunda, C utiliza la tercera, D y E la cuarta y la quinta respectivamente. Y al final nos queda un pequeño espacio que vendría a ser fragmentación externa, no interna, porque es el hueco que no se puede usar de momento. Luego B termina. Ahora tenemos dos huecos, fíjense, uno aquí y otro aquí. Pero F se ubica sobre ese hueco grande y nos queda un pequeño espacio. Este pequeño espacio no se considera fragmentación interna, porque en la práctica no es el sobrante de este hueco, sino que es el sobrante de una asignación anterior. Así que sigue siendo fragmentación externa. A termina. Ahora tenemos tres huecos que no están juntos. Si los huecos estuviesen juntos, sería bastante interesante y vamos a ver en el siguiente caso. G se asigna en el espacio que A había liberado y todavía nos deja un hueco. Luego, en el siguiente tiempo, C termina. C ocupaba este hueco hasta por aquí, pero al liberar C, se está juntando con el hueco que F ha dejado. Por lo tanto, ahora hay un hueco mucho más grande, que puede ser mejor utilizado. Ahí se asigna H y nos queda un hueco y en este hueco se asigna I y así sucesivamente. Entonces podemos darnos cuenta de que la asignación con memoria variable, con tamaños variables, es mucho más dinámica y mejor utilizada que con espacios fijos. ¿Cuál será el esquema que utiliza los sistemas operativos? ¿Tamaño fijo o tamaño variable? ¿Qué opinan? Veamos Windows. ¿Se puede ver mi máquina? A ver, a ver. Necesito compartir Windows. Ahora sí, ¿se puede ver? Sí, ahora sí. Ya. Voy a utilizar un programa que tiene que ver con disco duro. ¿Y por qué? Porque la forma en la que se estructura el disco duro es muy parecida a la forma en la que se estructura la memoria. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Los azules son espacios ocupados y los blancos son espacios libres en este disco duro. Vamos a tratar de hacer un zoom para ver de qué estamos hablando. Y si se fijan, justamente son pequeños cuadritos de espacios libres y asignados. Entonces, algo parecido, la memoria principal. Aquí partimos que tenemos dos huecos libres
Luego tenemos algo asignado, un hueco libre que no está en forma contigua al otro. Todo lo que aparece en blanco son espacios contiguos que se pueden reutilizar, aprovechar. ¿Por qué se van ocupando y desocupando espacios? Seguramente el sistema operativo está grabando archivos temporales o algo que tiene que ver y está liberando y ocupando cosas. Se ve en forma dinámica. También funciona así la memoria principal. Ahora lo interesante es, fíjense que el tamaño de los huecos es fijo. Pero la forma en la que se utiliza es variable. ¿A qué me refiero? Suponiendo que este archivo, el verde, o sea, no es un archivo como tal, pero vamos a suponer que es un archivo, los primeros que están, ocupa dos huecos. ¿Qué implica? Que cada proceso, en el caso de memoria, puede tener un tamaño necesario. Pero internamente la memoria está dividida en huecos de tamaño fijo. Entonces lo que estoy utilizando aquí son dos huecos de tamaño fijo. El azul oscuro, dos huecos de tamaño fijo. Este azul oscuro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 espacios ocupados. Entonces es variable sobre un esquema fijo. Esta es una analogía, esto es una imagen de disco duro, pero es una analogía de lo que con la memoria ocurre. ¿Está claro esto? O sea, es una mezcla de fijo y variable, ¿no? Exactamente. Ingeniero, no se desperdiciaría mucha memoria porque habría que designar o en realidad poner la dirección de memoria del sistema. Otra vez, por favor, otra vez, no te he escuchado. No se estaría desperdiciando espacio porque tendríamos que poner la dirección de memoria del siguiente, ya sea proceso o línea de código del sistema operativo. En el caso de la memoria, no es como el disco duro que un pedazo está en un lugar y otro pedazo en otro. En el caso de la memoria, se ocupa dinámicamente un tamaño, pero es forma contigua. Entonces no tenemos el inconveniente de que un pedazo esté por un lado y otro pedazo por otro. No, eso es disco duro. Simplemente les quería mostrar la analogía para que vean que se divide en pedazos fijos, pero se ocupan un grupo de pedazos variables. Perdón, corrigiendo, me refiero cuando se carga del disco a la RAM porque se ejecuta el sistema de la RAM. Esa parte de ellos. ¿Qué es lo que pasa con esa parte? No te entiendo. Tendríamos que tener un registro de las direcciones de memoria. No, obviamente toda la memoria tiene su registro y les he mostrado una aplicación donde cada elemento tenía una dirección. Voy a volverles a mostrar. A ver, necesito compartir otra vez Windows. ¿Se puede ver Windows? Sí, señor. Ya. Vamos a ver la parte de memoria. Les voy a mostrar, por ejemplo, este. Aquí vamos a ver el mapa de memoria de la aplicación Explorer.exe. Entonces, si vemos la parte de imagen, voy a tratar de hacer un zoom mayor. ¿Se nota? Sí. Entonces, nos podemos fijar que el archivo llamado imagens.dll, el explorer.exe, por ejemplo, el segundo, ocupa 4 bloques de memoria. Y aquí tiene la dirección, o sea, lo que está ocupando como tal. Uy, no puedo mover mucho. Aquí está la dirección de memoria. Si hago un clic aquí, tengo esos 4 bloques que está ocupando, contiguos. Ahora bien, este archivo explorer.exe necesita cargar en memoria algunos DLLs. Por ejemplo, vamos a suponer que está cargando, todos estos carga, pero en determinado momento. Este que dice SkyDrive, por ejemplo, veamos que también ocupa 4 bloques. Este otro, 17 bloques. Veamos este. También tiene su propia dirección de memoria. Si no me equivoco es este. No, este es el de 4. 4. Y este debe ser, ¿no? 17.
todos en forma contigua. Entonces, hay un mapa, de eso se encarga el sistema operativo, justamente el administrador de memoria, hay un mapa de las direcciones que están ocupando, las ocupadas y las que están libres. Y cuando se carga la imagen, hemos hablado sobre eso, todo esto se carga. De tal forma que cuando se necesita un archivo, se sabe a dónde recurrir, dónde tiene que estar. Se descarga ese archivo y todo este espacio se libera. Entonces, cuando hablamos de que se libera espacio, es porque el archivo ha dejado, o el proceso ha dejado de ocupar memoria. ¿Está más claro? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Volvamos entonces a nuestra escena. Vamos a ver de qué forma se asignan esos elementos de memoria. Eso se llama colocación de memoria, ¿está bien? O asignación de espacio. Y existe 4 formas de hacerlo. First fit, el primer ajuste también puede llamarse. Next fit, el siguiente ajuste o el próximo ajuste. Best fit y worst fit, ¿está bien? Son las formas en las cuales se utiliza esto. Voy a mostrarles un simulador. No, creo que lo tenía precompilado esto. Pero no tengo que compilarlo. Recuerdo que lo tenía compilado. Aquí está. No, este no es. Colocación de memoria. Este sí es. Ya. Comparto. Me imagino que no están viendo lo que estoy hablando. Ahora se puede ver la aplicación. Sí. Ya. Entonces, fíjense que este recuadro que se ve café es una matriz de filas y columnas y tamaños fijos, tal como les he mostrado el disco duro. Este es un simulador. Lo que quería mostrar desde el disco duro es que prácticamente se maneja igual. Pero esto es un simulador y nos está mostrando memoria. Aquí tenemos el núcleo del sistema operativo, que lo que hace a través del sistema operativo es gestionar cada solicitud de cada uno de los procesos. Estos procesos, el amarillo, el rojo, el verde y el celeste, son procesos que van a ir ejecutando tareas. Y cada tarea va a necesitar un tamaño específico que tiene que colocarse dentro de la memoria. Estamos suponiendo que toda esta memoria está disponible ya para aplicaciones. El sistema operativo está ocupando un espacio que ya no está en este lugar. ¿Está bien? Es una suposición. Vamos a empezar con first fit. Fíjense que el amarillo necesita 10. Entonces coloca los primeros 10. 14 el rojo, coloca el siguiente espacio libre, el primer espacio libre. Solicita 10, el primer espacio. Siempre va a ocupar el primer espacio. El rojo termina. Ahora tenemos 2 primeros. En realidad, un primero que se va a llenar. 2 huecos quería decir. Un primero que se va a llenar. Aún tenemos un hito como hueco aquí. Este sería el primero si se puede utilizar. Estos dos no son contiguos, solo se podría usar el primero dependiendo de lo que nos pidan. Solicita 11, dice. No cabía aquí. Solicita 7, aquí va a entrar. Ahora tenemos 3 huecos. Se va a considerar primero este, luego este y luego este otro, dependiendo de lo que nos pidan. Ahora tenemos 1, 2, 3. Uno más grande. Necesita 9. Solicita 12. ¿Se va a ubicar al principio? Solicita 12. Si entrase aquí, se hubiese colocado, pero se coloca en el tercer hueco. Solicita 9. Justamente cabía en ese espacio libre. Fíjense cómo, sin ser particiones variables, se comporta como espacios variables de memoria contigua.
de tamaño fijo. Y este método, esta técnica de first fit siempre va a tratar de ubicarlo al principio, al principio, al principio, al principio. ¿Cuál es el inconveniente de esta técnica? ¿Alguien puede deducir? Desperdicio de memoria. Otra vez, por favor. Memoria desperdiciada. No, porque nada está desperdiciando, tiene todo este espacio disponible, nada más que está ocupando las primeras partes. Siempre busca ocupar las primeras partes por el tipo de algoritmo. ¿Cuál es el inconveniente? Este es el mapa de memoria completo, que puede estar constituido por 4 chips, 4 tarjetitas, 4 SIMs, DIMMs, RIMs, lo que sea, dependiendo de la tecnología. ¿Qué pasa si siempre ocupamos la primera parte, la primera parte, la primera parte? Solo estamos gastando, usando uno de los dispositivos físicos de memoria y no los 4 que pueden constituir toda nuestra RAM. El último prácticamente ni se va a tocar a menos que todo esté lleno. Lo que más se usa se desgasta. Entonces, este método está usando solo las primeras partes. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Veamos, este simulador no tiene NextFit, pero veamos BestFit. El NextFit les voy a explicar con un ejercicio. BestFit significa que siempre va a encontrar el hueco donde menos fragmentación interna ocupe. Claro que al principio no se van a generar huecos, ¿no? Se va a solicitar y se van imponiendo desde el principio. Pero cuando veamos que ya se van liberando los del principio, vamos a ver que dependiendo de lo que pida, lo que solicite, se va a ubicar o arriba o abajo. En este caso esperemos a que libere. Libera el rojo, no sirve de mucho, es 1. Solicita 6, el verde. Siempre se va a colocar a continuación, no porque sea first fit, sino porque es el hueco que tiene a disposición. Ahora tenemos un hueco de aproximadamente 15. Solicita 12. Fíjense que eran 12. Se ha asignado justamente al principio. Ahora tenemos uno de 6, 5, 3, 6. Si alguien solicitase 6, ahí se va a ubicar. Otra vez tenemos como 12. Libera eso. Tenemos muchos más. Libera el celeste. Ya tenemos 2, 3 huecos. Solicita 12. Se ubica ahí al principio. Solicita 12. Fíjense, no es al principio, sino donde menos fragmentación interna genere. Solicita 14. Los huecos anteriores no tienen ese tamaño. Ahora tenemos 2 huecos. Solicita 12. Se va a ubicar al principio porque ese hueco es más pequeño que el de abajo. Tenemos 3 huecos. Solicita 7. Al más pequeño donde menos fragmentación interna provoque. 13. Solicita 3 o 2, perdón. Solicita 1 al hueco donde menos fragmentación interna deje. Entonces, fíjense la diferencia de este algoritmo frente al anterior. Este está buscando reducir al mínimo las fragmentaciones internas. El otro algoritmo es mucho más interesante. El otro algoritmo se llama worst fit, el peor en ajustarse. ¿Qué implicaría esto? ¿Qué sería peor? Si mejor trata de reducir las fragmentaciones internas, ¿qué será el peor? Más fragmentación interna. No. Va a buscar los huecos más grandes, porque lo que quede no va a significar fragmentación interna, sino que se puede reusar. Aquí tenemos 2 huecos, 3 huecos. Necesita 10. Podría ubicarse al principio, se ubica al final, al hueco más grande. 11, al hueco más grande. Se va a ver interesante este esquema cuando más o menos esté la mitad ya ocupado. Dejémoslo avanzar, tratando de ver. Solicita 9, al hueco más grande. Solicita 1, al hueco más grande.
Va a liberar el azul. Tenemos 3 huecos ahora. Solicita 10 al hueco más grande, abajo. Solicita 1 al hueco más grande. Siempre va a buscar al hueco más grande, porque lo que quede no es fragmentación interna, sino que se puede reusar. Vamos a ver, les decía, vamos a ver interesante este esquema cuando esté más o menos a la mitad. Entonces vamos a ver que arriba se van a empezar a liberar, abajo también, y va a decidir entre arriba o abajo en función de cuál es el hueco más grande. La idea es que se liberen los de arriba, que dejen hueco. Tarda mucho en liberarse los de arriba. El hueco de abajo todavía nos queda como 4 filas frente a 2 del hueco de arriba. Entonces, siempre se van a ubicar al hueco de abajo. Hay varios huecos, pero siempre va a buscar el más grande, abajo. Ahora sí, vamos a ver entre arriba o abajo a dónde lo coloca. Todavía el de abajo gana. Ahora, fíjense que he escogido el hueco de arriba, porque es más grande que el de abajo. Este método, que tiene un nombre que aparentemente es malo, dice el peor, worst, en la práctica hace una buena utilización de toda la memoria. Pero claro, esto es dinámico. Funciona bien cuando vamos dinámicamente viendo cómo se liberan los espacios y cómo se pueden reusar. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Y si por algún caso habría el mismo espacio arriba y abajo? Bueno, eso es ya aleatorio, ¿no? No importa. Si es el mismo tamaño, el que quiera. No importa. Se escoge cualquiera. No va a haber problema en ese contexto. ¿Y este algoritmo no lo haría un poco más lento porque tiene que buscar todavía y comparar? No, porque lo que tiene siempre es un mapa de direccionamientos contiguos. Siempre lo tiene a mano. Sabe cuánto tiene en cada lado y qué dirección ocupa. De eso se encarga el gestionador de memoria. Entonces simplemente busca su listita, que puede estar indexada por la forma más rápida de búsqueda, si quieren por el tamaño en este caso, y va a ubicarse al más grande directamente. Si está indexada, la búsqueda no es secuencial, ¿no? Es aleatoria, es más fácil, randómica. ¿Está claro? Sí, gracias. Ok. Hagamos un ejercicio. Voy a utilizar una pizarra. Bueno, esperemos que se pueda trabajar bien. ¿Se puede ver la pizarrita? Ok. Entonces vamos a suponer que tenemos huecos, vamos a ponerlo así, de tamaño, no sé, a ver, esos son los huecos que tenemos. Y tenemos solicitudes que nos llegan. Vamos a hacer coincidir las solicitudes, la cantidad de solicitudes con la cantidad de huecos, para que nada quede suelto, ¿está bien? Entonces tenemos solicitudes que llegan de 50, 90, son 5 huecos y 5 solicitudes. ¿Estamos bien? Aquí vamos a hacer fit. Aquí vamos a hacer next fit. Best fit.
y worksheet. ¿Sí? Lo primero que necesitamos dibujar, vamos a tener que dibujar, y ahí nos va a fallar un poco el pulso. No tenemos aquí, vamos a utilizar esto para que nos dé el margen. Eso está bien. De acuerdo con las herramientas que tengamos. Esa es nuestra memoria y vamos a dividirla ahora en 5 partes. No van a ser precisamente proporcionales a los tamaños. Lo que sí quiero es mostrar que tenemos las 5 partes. Entonces esto va a ser lo mismo, más o menos, con el pulso del trackpad, lamentablemente. No tengo un ratón a disposición aquí. Estos huecos podemos suponerlos que son no contiguos para hacer el ejercicio. Entonces, todo esto está libre, pero no significa que todo esto es un solo hueco, sino este hueco de tamaño 100, entonces aquí vamos a poner eso, este es de tamaño 100, este es de tamaño 50, este es de tamaño 150, tal como dice el ejercicio arriba, este es de 80 y este de 200. Pero estos huecos no están en forma contigua, no se olviden de eso. ¿Está bien? Entonces no puedo usar 150 aquí, sino es 100 solamente. ¿Eso está claro? Sí, está claro. Ok, no puedo usarlos en forma contigua, son huecos separados, pero la idea es que somos los administradores de la memoria, tenemos la lista de los huecos y podemos disponer en función de las solicitudes. Ya saben que internamente esto tiene 100 celditas, esto tiene 50 celditas, esto 150 celditas, tal como hemos visto en el simulador o en la imagen de disco duro. Nos llegan solicitudes de 50. First fit, ¿qué significa? Al primer hueco disponible. ¿Dónde tengo que asignar el de 50? ¿Dónde tengo que asignar el de 50? Sí. Al de 100. Al de 100. ¿Y cuánto me va a sobrar? 50. Luego me llega el de 90. ¿Dónde lo voy a asignar? 150. Empiezo a revisar desde el principio. Aquí no cabe. Entonces aquí va a caber. Y aquí le asigno el de 90. ¿Cuánto me va a sobrar? Me llega el de 120. Otra vez empiezo desde el principio. ¿Dónde cabe? Aquí, el único lugar. ¿Cuánto me va a sobrar? Luego me llega el de 70. Empiezo a revisar y el primer hueco es este, donde cabe. Y me va a sobrar 10. ¿Está bien? Luego me llega 150. Pero se congeló la pantalla. A ver. Ese es el problema de estar grabando al mismo tiempo de estar proyectando. Por eso es que voy cerrando y abriendo las ventanas. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. ¿Dónde? Voy a ir liberando memoria, a ver. Cerrando cosas. Nos falta uno. ¿Dónde entra? El de 150. No entra. Entonces tenemos fragmentación interna es igual a ¿cuánto? Todo lo que nos sobra. 50 más 60 más 10 más 80. ¿Cuánto nos da eso?
Si no me equivoco, 200. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ok. Luego tenemos fragmentación externa. ¿A cuánto es igual la fragmentación externa? El hueco que no se puede usar. Exactamente. Veamos con NextFit. Empezamos. 50 llega. Vamos a empezar siempre desde el principio. Entonces se va a asignar aquí. NextFit a veces coincide con FirstFit. Solo en algunos casos se nota la diferencia. 50. ¿Cuál es la diferencia entre NextFit y FirstFit? En NextFit no buscamos desde el principio, sino desde la última asignación. En este caso esta es la asignación, entonces buscamos a partir del siguiente, aquí. ¿Cabe 90? No. Aquí, ¿cabe 90? Sí. Se puede coincidir, como les decía, pero tenemos que buscar a partir del siguiente. Necesitamos 120. Empezamos a buscar desde aquí. Otra vez aquí. 120. 80. Ahora que estamos al final, buscamos otra vez desde aquí. El siguiente sería este hueco. 70. Siguiente este hueco, 70. Fíjense cómo ha coincidido, ¿no? Casi siempre coincide. Pero siempre tenemos que buscar desde el siguiente hueco. Esa es la diferencia. Entonces, en la práctica, nuestras fragmentaciones internas y externas van a ser las mismas. Variar no quiere copiar. ¿Está bien? Best fit se supone que es el mejor, donde menos fragmentación interna dejemos. Nos llega a 50, ¿dónde asignamos? Al de 50. Exactamente. Y nos sobra 0. Nos llega a 90, ¿dónde asignamos? Al de 5. Entonces tenemos 90 y nos sobra 10. 120, ¿dónde asignamos? $150. Exactamente. Entonces tenemos 120 y nos sobra 30. Luego tenemos el de 70. ¿Dónde asignamos? El de 80. Exactamente. Tenemos 10. Luego 150. Ya no tenemos otro hueco, así que no tenemos opción. Cabe y nos quedamos aquí. Entonces tendríamos fragmentación interna igual a 10, 0, más 30, más 10, más 50. ¿Cuánto es esto? Sí. Okay. ¿Y la fragmentación externa cuánto sería? 0. Exactamente. Ahora veamos el worst fit. ¿Dónde cabe el de 50? En 800. Exactamente. Entonces aquí tenemos 50. ¿Cuánto nos queda? 150. Necesitamos de 90. Aquí está la pregunta que hacía su compañero. Tenemos 2 de 150. ¿A cuál colocamos? Al que queramos, no importa. Entonces ponemos aquí 90
y nos va a sobrar 60. Estos huecos que estamos dejando son reutilizables, obviamente, pero como son grandes, podemos usarlos. 120. Tenemos que buscar el hueco más grande. ¿Cuál es el hueco más grande? ¿El 150? Exactamente. Vamos a ver si podemos modificar este tamaño. Está bien. Nos va a servir eso. Entonces, al de 150 le estamos asignando el de 120. 120, ¿no? Sí. Y nos va a sobrar 30. Luego 70. Tenemos un hueco de 30, un hueco de 80, un hueco de 60, un hueco de 50, un hueco de 100. ¿A dónde asignamos 70? 100. Ok, entonces aquí tenemos 70 y nos sobra uno de 30. Pero sabemos que estos espacios no son contiguos, así que no podemos utilizarlos. Hemos visto cuán bien funciona este método cuando los huecos son contiguos, ¿no? Necesitamos 150. ¿Podemos asignarle? ¿Podemos asignarle? No tenemos ese espacio. No tenemos 150. Aquí hay uno de 50, un hueco de 30, un hueco de 60, un hueco de 30 y un hueco de 80. No contiguos. Por lo tanto, 150 no se pueden asignar. Entonces, nuestra fragmentación interna va a ser igual a 30 más 60 más 30. ¿Cuánto nos da esto? ¿Y cuánto es la fragmentación externa? $130. ¿Sí? Ahora, estamos considerando fragmentación interna a estos huecos que nos han quedado, pero sabemos que podemos utilizarlos. En la práctica, ¿qué serían entonces? No serían fragmentación interna, no son desperdicios. Podrían ser fragmentación externa. Claro que por la lógica, hueco completo que no hemos usado para nosotros es fragmentación externa, pero los pedazos que nos quedan en los huecos consideramos como fragmentación interna, simplemente para compararlos. ¿Sí? Esto es igual, ¿no? No es más. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora, de este ejercicio, ¿cuál es el mejor algoritmo? Best fit. Best fit. ¿Y cuál sería el segundo? ¿Cómo analizamos cuál sería el segundo? Tendríamos que, Externa. tendríamos que analizar las dos cosas, ¿no? El primero tendría que ser el que menos fragmentación interna tenga, pero también el que menos fragmentación externa tenga, porque implica que no estamos dejando de utilizar la memoria para asignar los procesos. Porque si tenemos gran cantidad de fragmentación externa, significa que algunos procesos no se han ejecutado. Esa es la lógica. Porque estamos sacando una estática de un dinamismo de asignación de memoria para tener una buena idea de cómo funciona. Entonces hay que analizar, hay que poner en contrapeso eso. En este momento, claramente, Best Fit nos da la mejor salida. Claramente. Tal vez mañana el ejercicio que hagamos, porque voy a inventar algo, nos dé otro tipo de resultado. Pero en este momento, Best Fit sería el mejor algoritmo para estas solicitudes, dados esos huecos de memoria. ¿Está claro? Sí, ingeniero. ¿Alguna duda? Una pregunta. ¿Solo se puede reutilizar en WordSheet? Sí, la idea es sí. En realidad, se puede reutilizar aquí de estos espacios. Se pueden reutilizar, pero no mezclarlos con los de arriba o los de abajo. Cada hueco es independiente. Sí se puede reutilizar. Nada más que en WordFit se nota esto porque son huecos grandes que quedan aquí. Les había dicho dónde era aquí. Creo que era donde...
Podríamos reutilizarlo aquí. 80. Sí, aquí. Teníamos dos opciones, ¿no? Aquí había uno de 80 y aquí hay uno de 80. Entonces podríamos utilizar este para 70. Cualquiera de los dos. Por el orden que está llegando, podemos empezar a buscar la mejor forma de reutilizar. Dejaría más fragmentación externa, ¿no? Otra vez, por favor. Dejaría más fragmentación externa. No. Si podemos cubrir todas las solicitudes con un hueco, lo demás no es fragmentación externa. Solo se considera externa cuando nos sobra algo que no funciona. Entonces consideramos de que los huecos no son suficientes. Por eso es externa. Pero suponiendo que estos tres hayan cubierto todas las solicitudes, estos dos no son fragmentación externa. La fragmentación externa sería 0, porque nada está quedando sin asignar. Se considera externa porque no se ha asignado algo. En este caso nos ha sobrado 150 aquí. No podemos asignar el de 150 porque este hueco es 50 y este es 80 y son disjuntos. Aquí tenemos fragmentación externa porque necesitábamos colocar el de 150 y teníamos solamente 50. Aquí creo que es lo mismo, ¿no? Sí, creo que es lo mismo. Estos dos son lo mismo. Entonces ahí consideramos fragmentación externa porque hay algo que no hemos podido asignar, únicamente en ese caso. Está bien. ¿Algo más? ¿Y cuál sería el peor algoritmo en este caso? No importa, o sea, siempre vamos a buscar, la idea de un sistema operativo es buscar el mejor algoritmo, con menos desperdicio. No nos interesa el peor, aunque su nombre indique, ya saben que no es el peor. Lo que tenemos que buscar en nuestro ejercicio, si es que nos dan el examen o algo, es simplemente decir cuál es el mejor. Tal vez nos den los 4, o tal vez nos den 2, o no, simplemente nos pidan hacer best fit y ya. O sea, la cosa es saber hacerlo. Asignar de esa forma. Y como se han fijado, hemos hecho una pequeña estática, o sea, un tiempo específico de algo más grande. Y hemos visto en el simulador cómo eso es dinámicamente. Se borra, entra otro, se libera, entra otro. Eso es dinamismo. Y eso es lo que funciona en la realidad. Pero nosotros estamos tomando como una pequeña fotografía de un momento. Y cómo quedaría la fotografía en ese momento. Nada más. ¿Está bien? Disculpe, yo tengo otra pregunta. En NextFit, cuando se libere el espacio de algún proceso, igual seguiría yendo al siguiente del asignado anteriormente. Suponiendo que se libere este, ya no sería, bueno, nuestro ejercicio es estático, les decía. Estos huecos están disjuntos. Entonces no podemos tomar como dos huecos que estarían juntos y no sumar, no se puede. Nuestro ejercicio nos está diciendo que este hueco es por un lado, este otro por otro y este otro por otro. Entonces, solo podemos reaprovechar los espacios que nos sobren, pero dentro del hueco. No podemos tomar como contiguos los huecos, pero es nuestro ejercicio. En la práctica es como el simulador funciona, como les he mostrado en el simulador. Esa es la práctica. Se considera fragmentación interna cuando esa partición, ese cuadradito, esa celda, simplemente se ha usado una porción. Les muestro a lo que me refiero con archivos, porque es la mejor analogía que podemos hacer. A ver. Ya, esto les voy a mostrar. En Windows ustedes pueden poner propiedades en un archivo, en su manejador, y les va a dar cuánto ocupa, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo en Mac y les voy a mostrar a qué me refiero con eso. ¿Se puede ver esta pantalla? Sí, se puede. Ya. No sé si se distingue, pero dice tamaño 33.416 bytes. ¿Se distingue? Sí. Ya. ¿Cuánto ocupa en realidad? 37K. ¿Por qué? Porque el disco duro está dividido en cuadraditos. ¿Cuántos cuadrados ha utilizado? Dependiese de qué tamaño es cada cuadrado. Vamos a suponer que tiene 4K de tamaño, cada cuadrado.
Entonces, está utilizando una cantidad de X de cuadraditos. Entonces, el último cuadradito no va a estar totalmente lleno. Es por eso que físicamente el archivo pesa 33K, sin embargo, ocupa 37K. 4K por encima. ¿Es un desperdicio de disco? Sí. Y cuando veamos discos duros se van a dar cuenta que se desperdicia mucho más cuanto más grande sea el disco. Pero esa es la forma en la que se trabaja. Entonces ahí consideramos fragmentación interna. Estamos desperdiciando espacio. Entonces, dentro de los cuadraditos podemos considerar eso. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí.